Benamejí es una joya de la música tradicional, un auténtico tesoro en cuanto a diversidad y particularidad de las músicas de raíz que han surgido en nuestra localidad y que aún siguen existiendo con muchísima fuerza. Hemos tenido mucha suerte de que lleguen vivas hasta nuestros días. Con este tipo de documental lo que pretendemos es hacer una foto actual del panorama sonoro de nuestra localidad, así como de los hombres y las mujeres que han servido y que se han convertido en guardianes de este magnífico tesoro. El patrimonio que tiene Benamejí ahora mismo es una joya inmaterial que, en comparación con otros sitios, que el personal de aquí, las asociaciones, yo creo que son conscientes. Eso es lo más bueno, es decir, es un patrimonio inmaterial que está vivo, y aparte que hay otros investigadores de música tradicional que ya consideran a Benamejí en el panorama nacional como una perla en bruto, vaya. Las personas que están dentro de este folclore, de estos ámbitos, son colectivos que son afines a nivel social por determinadas circunstancias, y eso también es algo bueno, que no es una cosa artificial que se unen en X día concreto porque hay que mantener la manifestación. No, es algo que ellos lo viven como propio, y cada vez que se reúnen o que ensayan es una fiesta en sí mismo, es una fiesta acompañado de todo lo que rodea a los sociales. El pueblo de Benamejí sí es verdad que ha sabido transmitir su esencia a través del folclore. Yo creo que eso es clave, sí. Benamejí, folclore e identidad es un triángulo que no se puede romper. Yo creo que en cada casa de Benamejí muchas veces tiene que haber mucho más de un artista o dos. Yo creo que no habría ninguna calle donde no haya vinculación, casi más del 50% de la calle, con esas manifestaciones, con alguna de ellas. Es que todo el mundo está metido en algo. Yo más bien que manifestaciones, lo que creo es que hay 100 personas que están metidas en muchas cosas. Antes, hace 10, 15 años, quizás habría más gente, pero yo creo que ahora hay poca gente en muchos sitios metidos. Pero nuestro dinamismo cultural parece que somos aún muchos más. Es que estamos hablando de 5.000 habitantes, no estamos hablando de mucho más. Que no es una capitanía, es una cosa que el nivel de cultura que hay aquí en el pueblo, yo creo que tiene bastante mérito. Que es un patrimonio súper extenso, no de nosotros, sino de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y es una cosa que ya quisieran muchos pueblos. Eso se debe solamente al compromiso social de todos y cada uno de nuestros ciudadanos, que lo mismo pertenecen a una banda de música, que participan en una obra de teatro, o pertenecen a la Aurora o al grupo de coros y danzas. Todo esto se hace con el amor a nuestras tradiciones, todas ellas se retroalimentan para que sigan vivas. Cuando vienen estudiosos o investigadores de fuera, o cuando ha sido, por ejemplo, el Festival Folk al Son de la Subbética, que una de las finalidades, sobre todo el tener la cuna en Benamejí, era por los grupos, porque la gente de fuera vieran a estos grupos, todo el mundo se queda un poco perplejo de decir, pero señores, ¿cómo hay esta diversidad de música tan distinta, en momentos tan distintos y por identidades y agrupaciones tan distintas? Es increíble la cantidad de músicos, la cantidad de artistas y la cantidad de talento que Benamejí esconde en sus calles. Talento que se manifiesta a través de múltiples facetas: flamenco, saeta, villancicos. Una manifestación cultural única que hace que en Benamejí la diversidad esté por bandera. Me gusta mi jugar, pero no tengo ganas de... Es como un pueblo realmente pequeño, cómo ha sido capaz de mantener tantas manifestaciones con tanta riqueza armónica, melódica, incluso de instrumentos. Muchos son multiinstrumentistas y hay gente que lo mismo te lo encuentra un día con una guitarra, que te lo encuentra con una zambomba, que te lo encuentra con otra cosa. Es justo reconocer que eso, que parece que no le damos valor, yo creo que lo tenemos asociado de forma natural, y es por el bagaje indirecto natural musical que hay en Benamejí, que cualquiera te está haciendo música sin ser consciente de lo que te está haciendo. Esta sociedad, que son los que roban y no miran para atrás. La calle es la mar donde yo navego por la crueldad. Benamejí tiene mucha mezcla. Yo creo incluso a nivel social también lo ve, y antropológicamente también ve si tiene mezcla de cosas tanto de Córdoba, de manifestaciones y cosas relacionadas con Málaga, como otras cosas que tú dices, pues no, es que no están ni en Córdoba ni en Málaga, están más lejos.
Benamejía es una encrucijada de camino y ha tenido la suerte de empaparse de multitud de influencias culturales, creándose unas manifestaciones propias y con matices únicos. Es que de hecho los principales tipos de manifestaciones tradicionales de raíz de Andalucía es que te lo encuentras en una misma localidad, cosa que casi no te lo encuentras, yo diría que en muy pocas localidades de la región. Al final esto es el alma del pueblo. La mejor forma de conocer Benamejí es a través de su música. Benamejí es que es increíble. Nuestra música tradicional, por su diversidad, por su riqueza, por su amplitud, por sus características antropológicas, constituyen un hito único dentro de la cultura española. Palomita que estás en tu nido. Escuchar Palomita es como hacer un viaje a través del tiempo y a través de nuestras señas de identidad. Unos sones que nos reencuentran cada amanecer de las madrugadas de octubre con nuestros recuerdos, con nuestra infancia, con nuestras tradiciones más propias. A ver, la aurora al final yo creo que es una de las tradiciones más antiguas, ¿no?, que tenemos aquí en Benamejí. La más tradicional es el mes de octubre y entonces durante todos los domingos del mes de octubre es cuando salimos nosotros en las madrugadas. La Virgen del Rosario, que es su fiesta. Y que bueno, pues tienen un patrimonio también musical, todo lo que es el movimiento de la aurora tiene un patrimonio musical también rico. Y la religión tiene un peso muy importante y la aurora es una forma de decir, aquí estamos, como el pueblo desde lo popular es capaz de disfrutar de una manifestación musical, pero desde la religiosidad. Entonces ahí la aurora tiene un papel muy importante con el tema religioso y sobre todo con las fechas en las que está. Solo se conserva el acta de la fundación del Santísimo Rosario, que data sobre el 7 de noviembre de 1759, siendo su fundador Fray Florencia de Herrera, residente en la concesión de Antequera. En Benamejí siempre ha existido la tradición de los cantes de la aurora. Desde bastante tiempo, a partir del 1795, se conocen documentos en los cuales aparecen los cantos. Se continúa desde siempre hasta el paréntesis de la Guerra Civil y posteriormente hasta el año 1963, en que hubo un cese de la actividad. El 10 de julio de 2007 se constituye la Asociación de la Aurora, denominada la Asociación Músico-Cultural de los Campanilleros, los Auroros de Benamejí. La aurora hacía un recorrido antes del Rosario, hacía un recorrido por la esquina, los puntos manos del pueblo, unos días tiraba para un lado, otros para otro, y hacía 4 o 5 canciones para que la gente se fuera despertando y se fuera levantando. Claro, ¿a qué hora os levantáis? Nos levantamos a las 4:30, a las 4:15, de las 4:15 a las 4:30, todos los domingos. Todos los domingos del mes de octubre. Eso es, y empezamos a cantar a las 5. Bueno, hay una cosa que ya se ha perdido, porque antes había una persona que le decían el llamado, que llamaba cuando entonces no había relojes, y entonces había una persona que se levantaba una hora antes e iba llamando a todos los componentes de la aurora. Yo recuerdo que cuando yo entré, ha sido el último que ha hecho ese trabajo, que era Andrés Pino Alcántara, y le dije, digo, mira Andrés, a mí no me llames porque yo prefiero dormir media hora más que me llames media hora antes, hombre. Si me toca de los primeros, y es una cosa bonita, yo creo.
uno de los componentes pues da 2 toquecitos en el instrumento que tiene, en la guitarra o en la laúd, lo que sea, da 3 toquecitos y ya se sale todo al compás. Se hace una estrofa y cuando se acaba esa, pues ya empieza el solo, hace otra estrofa el solo y la repite el coro. La música de la Aurora es que como tiene muchos instrumentos, porque esto en principio dice que empezó con una campana solamente, ¿no? en su época primera, pero luego se le fueron adaptando instrumentos y entonces tiene una diversidad de instrumentos bastante amplia. La melodía la hace el acordeón, que es quizás el que hace la melodía más nítida y más fuerte, la bandurria, el laúd. Luego, los demás son todos acompañamientos. Lo pronto que X melodía como la de la Aurora y eso se te pega. Es que es el sonido más nuestro. Y tú escuchas la Aurora y dices, coño, esto, Benamejí, no falla. La Aurora es la banda sonora de los amaneceres de Benamejí. Es muy suave, la Aurora de Benamejí es de las quizás más suaves porque luego hay otras que tienen mucho viento y suenan mucho más fuertes, pero la Aurora de Benamejí es que tiene mucha melodía, por lo menos es lo que yo entiendo sobre esto. Para mí muy bonito, porque te levantas por la mañana, no sé, vas cantando. Que es también una seña de identidad de Benamejí. Octubre sin la aurora no se entiende. Yo pienso que eso es que la aurora es la esencia de Benamejí. Es como si fuera el despertar. Puede haber, has podido tener, has podido pasar, pero siempre después de un mal momento, una mala situación, otra vez va a sonar esa aurora, otra vez va a volver a resurgir. Un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer, con esa melodía. Uy, cuando alguien escucha una aurora y además a esa hora, ¿no? De la madrugada, desde casa o es una música que además tiene esos ecos, ¿no? De fondo, que te das cuenta que tiene su año detrás, ¿no? Tiene esa pátina, ¿no? de antiguo, ¿no? Y es una música además con las voces de los hombres, ¿no? Que también es así como todo como más profundo, ¿no? Y esos instrumentos, ¿no? Que también acompañan, pues yo creo que cualquier persona de Benamejí cuando escucha la aurora es que te sobrecoge, ¿no? Y los que verdaderamente nunca faltan a su labor, nunca. La campanita la escucha todo el mundo. La aurora de Benamejí nos conecta con nuestros ancestros cada mes de octubre en esos amaneceres que llenan nuestras calles de magia, de sentimiento y de recuerdo latente de nuestra historia y de lo que somos. Hemos estado en el Toboso, en la Catedral de Salamanca, en la de Córdoba, por decir una de los más, ¿no? Viena de la Reina en Jaén, en el Cerro del Cabezo hemos estado varias veces, Mengiba. Una anécdota que me comentó una canción que hay que dice hombre humano baja de repente y dice que no era hombre humano, que era pobre humano, pero lo que pasa es que Potaje se liaba porque el hombre no eso y entonces no había manera y tuvieron que seguir con hombre humano en vez de pobre humano y dice que era Potaje el padre. Yo de los viejos de todos, tanto el Carbonero, Cabase, padre y lío, de Manuel Chumeo, ese murió hace poco, Pedro Caracol, que tú has comentado, todos no sé, ¿a Pedro? No. No, se fue a Barcelona, bueno, casi todo, Juan Antonio Morales, Carrero, que murió hace poco, Paleta también estaba, mucho, el boticario, eso ha tocado yo con ellos, todo. Tobalo, Andrés Pino, el Rubio Crespo. Diego Pato. Cecilio, el de este, ¿cómo es? Bernardo Crespo. Luis del Pino. Yo voy menos, pero estamos. Yo voy. Y lo estoy pasando muy bien. Además, estoy arrepentido de no haber ido antes. Yo cuando empecé, los que recuerdo más antiguos es Manolo, Carmen Fuentes y Paco Delgado, junto con mi cuñado Cecilio. Estaba Pavosito, estaba Frasquito Molí, Tomás El Londro, José Fuentes,
Tobalo por descontado, es que era el alma de la Aurora, eso era, hombre, era el que hacía el solo, y entonces ahí es donde yo me inspiré y es donde yo aprendí a cantar la Aurora de él. Luego ya cuando ya empecé a hacerme mayor, ya por mediación de mi cuñado Cecilio, que hemos sido uña y carne, él venía de una familia de músicos, porque los chumejos han sido aquí sonados en la música, y él tenía un laúd de su abuelo, de no sé quién, de las clavías de palo, y recuerdo yo que dice que cuando fueron a grabar a Montilla, una grabación que hizo la Aurora, pues entonces el que estaba allí a cargo del sonido decía: el laúd no sé quién tiene no sé quién la que cuerda desafinada. Y le decía a mi cuñado Cecilio: pues vente a ver si tienes cojones de apretarlo tú más, porque yo es imposible que puedas abrir, tú tienes cojones de apretarlo. Es que no, aquello de las clavillas, aquello no había manera de... Yo he tocado el Aurora en laúd. Y un día fuimos a Romero y yo a la feria de Sevilla y había un acordeón puesto en el escaparate. Y Romero, ¿qué acordeón? Digo, vamos a preguntarle lo que vale. Le preguntamos a la muchacha lo que vale, y dice: vale 80.000 pesetas. Y le di una señal para el acordeón, y a la semana por ahí llegaron a mi casa con el maletín ese y me entregaron el acordeón. Y ya empecé yo con don Daniel, que estaba de maestro aquí, empezamos a tararear y ya empecé yo con el acordeón otra vez en la Aurora. Vino al pueblo un maestro, don Daniel de Torres Fernández, y resucitó la melodía de la Aurora y las letras. La coyuntura de que han pasado por la localidad personas que normalmente siempre suelen identificarse muchas veces con la iglesia, otras veces con los maestros, y sabemos que aquí pasaron maestros en sus días que sembraron. Yo creo que me acuerdo yo de empezó Daniel e hizo mucho. Sí, Daniel de Torres dio un empujón muy grande en aquella época. Don Daniel era un maestro escuela, que vino aquí, pero es que en aquellas fechas la Aurora es que no existía, se había perdido. Que la Aurora estaba más bien perdida. Y Daniel también la levantó algo. Sí, también. Fue el que la recuperó. Sí, la alzó para arriba. Colaboró con la Aurora, colaboró también con el grupo Marquesa de Namejí, ¿no? Entonces yo creo que... Y además ahí hubo una cantera de gente, yo incluida, ¿no? De gente tocando bandurria y guitarra que vino de aquella época, porque esa persona pues montó rondallas, ¿no? También enseñó a la gente, a los niños, a tocar bandurria, guitarra, laúdes. Yo creo que ese hombre cuando vino aquí vio lo que había, le gustaba también todo el tema de estas tradiciones, y yo creo que pegó ahí un empujón bastante grande, ¿no? Sí, al ver el tesoro que había, dijeron, esto hay que sacarlo, y la verdad que no solo sirvieron para reorganizar o para retransmitir ese folclore, sino que la gente lo siente como suyo. Gente como don Daniel han sido fundamentales para accionar en un momento puntual nuestras manifestaciones culturales más propias. Es verdad que estas manifestaciones han sufrido a lo largo del tiempo tanto dificultades como momentos de auge, pero siempre hemos tenido la suerte de que ha llegado una persona capaz de recuperar o reavivar aquello que parecía dormido. No tendremos tiempo suficiente para agradecer tantas horas de trabajo anónimo. Don Daniel fue una figura clave en todo este proceso cultural. Este maestro llegó a Benamejí, se enamoró de nuestros sones y supo recuperar un legado, desempolvar una cultura que estaba un poco olvidada. Él creó una tuna infantil y fue capaz de sacar a flote un montón de sones, de estribillos y de coplas que creíamos olvidadas y que hoy han derivado en un legado cultural a través de muchas asociaciones que hacen de Benamejí un pueblo con una riqueza única.
Benamejí siempre ha sido un pueblo flamenco, con tradición y afición. Que Cayetano Muriel viviera en Benamejí es porque aquí se casó, pero estoy convencida que el germen que hizo que viniera a Benamejí era la búsqueda de la afición flamenca, igual que Salvadorillo, que no nació en Jerez, sino aquí en Benamejí. La marca y la esencia de los pueblos dejan marcados a estos dos grandes fenómenos. Estoy convencida de ello, algo que se hace notar en nuestros días, ya que tenemos una inagotable fábrica de talento, que seguro que pondrán a Benamejí en tiempos venideros en un sitio privilegiado en el mundo y en el panorama del flamenco. Benamejí es un pueblo muy importante en la historia del flamenco. El flamenco forma parte de nuestro ADN. Y se nota en todas las manifestaciones culturales que tenemos aquí en el pueblo. Bueno, pues el origen de la peña, pues lógicamente, fue por Cayetano Muriel, el niño de Cabra, que aunque nació en Cabra, pues como todos sabemos, llegó aquí con 14 años. Y era un cantador de los punteros en su época. El flamenco en Benamejí está representado por la figura de Salvadorillo de Jerez y Cayetano Muriel. Cayetano Muriel nace en 1870 y en Cabra, en la ciudad de Cabra, en el barrio de San Juan. Allí es el menor de una familia de 5 hermanos y los padres pues tenían pocas posibilidades económicas, con lo cual, al cumplir los 10 años, su padre lo coloca en una barbería de aprendiz. Cuando ya casi aprende el oficio, se va con un vendedor de telas y actúa como pregonero de las telas. Porque cuando lo oyeron pregonar, de joven que iba pregonando cacharro, lo acogieron unos cuantos flamencos y eso fue quizás lo que le hizo a él luego volver. Entonces recorre todos los pueblos de la geografía andaluza, sobre todo de la subbética, y con el atractivo de su cante va consiguiendo clientes para el pañero. Cuando viene a Benamejí tropieza con Pilar Toledo, que luego sería su gran amor y su compañera toda su vida. Luego buscó novia, se casó, vivió allí ya toda la vida, pero si no hubiera habido afición flamenca, a lo mejor no se hubiera quedado. El sitio que tiene Cayetano, en su mayoría se lo debe a Pepe Arias. Pepe Arias, que así es conocido en el mundo flamenco, ¿cuáles son los palos de Benamejí? Los típicos. Los típicos, pues la zona de Lucena, Puente Genil, esa zona cantadora, que gestó un cante propio, un canto autóctono, que son los fandangos de Lucena y el zángano. Aparte, los fandangos de Lucena era como un cante improvisado. Eso viene todo de los verdiales. Cantando se fue a la tierra y una mañana temprano cantando se fue a la tierra aquel ruiseñor humano de los cantes de Lucena que se llama Cayetano. Cayetano Muriel desarrolló los cantes autóctonos de la zona del sur de Córdoba, los cantes abandonados, los fandangos famosos de Cayetano. En aquella fecha posiblemente sea uno de los artistas de flamenco de la época que tiene más grabaciones. Disco de pizarra, aquello que había, grabó mucho y cantó en toda España, en Madrid, estuvo en los mejores teatros, los mejores sitios. Y por ahí pues se fue promocionando más. Aunque el Cayetano ya había con Chacón y con el otro, había estado en los hartos, en el café de Chinita, en el café Borrero español. Y ese es uno de los cantadores más completos que ha dado la historia, porque te ha cantado por Caña, que te ha cantado por Solea, por Seguirilla. Cayetano tiene grabado de todo. No vivió prácticamente del cante, pero sí fue muy importante su contribución, sobre todo en los fandangos de Lucena, que es lo que más le distinguió. Fandango de Lucena, fandango abandonado,
cartagenera, taranta, una gran mayoría de cantes. Si me faltan Benamejí hemos tenido siempre muy buenos cantadores y afición al flamenco. En la actualidad, como son Carmen Carmona, Descalza la vi pasar detrás de una cofradía. Inmaculada López, Juan Francisco Morán, porque diga la verdad. Mari Carmen Lara, Tú lo quieres que Antonio Castaño, llevo en mi sentido, pueblo de Benamejí, Manuel Crespo. Benamejí desde el 64, el 65 ya tenía festivales flamencos. Los mejores que había en el momento, de guitarra, de cantadores como José Merced, por ejemplo, El Cabrero, Carmen Linares, Fosforito, José Meneses, que tuvimos la suerte de tenerlo por aquí, Rancapinos Páez, Rancapinos Niños, los hermanos Reyes, que ahora están en todo su apogeo, están en Chiclana, y yo qué sé, se me quedarán, porque claro, no puedo enumerar en 40 partidas flamencas, como le llamamos aquí al festival, pues ya verás, han pasado, empezamos un poquito a poco, pero han pasado todas las primeras figuras que hay desde 40 años para acá en el cante flamenco. Que tengamos tantas actividades hace que se mantenga y que se conserve la tradición. Salvadorillo de Jerez, ya por la mitad del siglo XIX, nació en Benamejí, aunque su cante y su profesión la desarrolló en Jerez. Por eso de ahí el nombre, Salvadorillo de Jerez. Este hombre posiblemente los padres estuvieron en Benamejí de recolección de aceitunas y él naciera aquí, por eso está aquí registrado en Benamejí. Bueno, pues todo es un día, me llama a mí Manolo Borges, que ha sido el descubridor de Salvadorillo de Jerez, un periodista que hace un programa de flamenco y escribe en el Correo de Andalucía, en Sevilla. Y dice, Curro, ¿qué te crees que he descubierto? Que Salvadorillo de Jerez ha nacido en Benamejí. Digo, me diga eso. Digo, ¿cómo es? Digo, coño, yo no digo nada, ¿eh? Y tú tampoco, porque había un congreso en Puente Genil de cante flamenco y la tenía la píldora guardada para hacer la presentación allí en Puente Genil. Digo, yo acá ya, lo arreglamos pronto. Me fui a la iglesia y buscamos en la documentación y efectivamente, Salvadorillo de Jerez nació en 1844, en la calle de Antequera, en Benamejí. Y hijo, aquí tengo, ¿ves? Está la partida de nacimiento de Salvadorillo de Jerez. ¿Ves? Hijo, el padre era de Sevilla y la madre era de Dólar. Y entonces decían que era losero. Se ve o vino aquí cuando se hacían losas en el tejado a trabajar, o bien cuando se losó el paseo que viniera a poner losas, ya no se llamamos en esa época, ni hay nadie que me lo cuente. Aquí nació Salvadorillo y vivió Cayetano Muriel. Son ejemplos de nuestra tradición flamenca. De Benamejí, Antonio, de Córdoba. Eso suena a copla, ¿eh? Vamos a ver.
Vivimos en un pueblo carnavalero. Esta festividad no para de crecer. Por ello no se entiende nuestra cultura sin incorporar esas letras carnavalescas que para siempre nos han dejado la Peña de los Colgados y el Pitorreo. Unas letras, unas coplas que merecen por derecho entrar en la historia de nuestro pueblo. Ya llegó, que abre su puerta, hoy las noticias vuelan como una estrella, el noticiero te muestra su miseria, en un mar de mentiras de falsos poetas, el noticiero vuela son de su veleta. Es como si fuera hoy mismo que cuando estábamos todavía ensayando allí en mi corralón que dijimos vamos a juntarnos para hacer unas chirigotas aquí en 2 semanas y allí en 2 semanas que nos juntamos y la liamos. Y después estos otros 20 años que nos hemos tirado detrás de ellos, pero bueno. Bueno, los orígenes nos costó mucho trabajo. Lo primero que de salir del pueblo a otros pueblos fue difícil y empezar a concursar en otros sitios también fue muy difícil. Las noticias frescas de este día, más historias de mi vida, relatos y columna en carnaval. Yo creo que cuando terminó la chirigota de los viejos, de mi padre y compañía, ¿sabes? Donde salía mi padre, yo creo que ahí el carnaval se achantó un poco, ¿no? Murió un poquito. El carnaval estaba muerto en el pueblo y conseguimos alzarlo. Y de hecho sigue todavía alzado. Después llegó la comparsa y empezaron a hacer otra vez pasacalles y empezaron a organizar otra vez un carnaval que pusieron otra vez en auge. Por suerte ahora están también otras asociaciones nuevas. Hemos cogido el testigo de la comparsa y también enfocamos el carnaval a nuestra manera. Es verdad que el carnaval se rige por un concurso donde hay un premio. Te aseguro al 100% que no se sube a un escenario por el premio. Nosotros terminamos, por ejemplo, actuaciones en finales incluso de un concurso cercano en el Carnaval de Cabra, que tenemos una foto guapísima con el escenario, o sea, el público totalmente en pie después de nosotros haber hecho una gran actuación, pero no una gran actuación porque hubiese sido excelente en voces, excelente en ritmo, excelente en instrumentación, excelente en afinación, no. Una gran actuación porque los 10 o 12 que estábamos encima del escenario, con el vello de punta lo digo, disfrutamos como niños chicos. Ese es el premio dentro del carnaval, dentro de los concursos. Traemos a consiguiendo que no triunfó en la moto, ni va a triunfar en esto. Va a tener más variedad, para que con si no fuera solo. Traemos otro DJ, especialista en polo, directamente de guisa. Os presentamos a Pocholo. Mi padre, recuerdo mi primo Paco del Chiringuito que también salía con ellos, salía Cecilio Castaño, padre, salía el Latero, Juan tocando el bombo, ¿cómo se llama? Juanito Paza. Nombre de personas me acuerdo yo bastante, hombre, desde los Juan Antonio Arito, que es más conocido, padre, Manuel Crespo, Miguel Latero, Servando, por ejemplo. Son gente que los que salían antiguamente. Que los veo ahora y recordamos esos momentos, ya ves tú, yo siendo niño y ellos con 20 años. Después de grupos de ellos, me acuerdo a lo mejor de verlos a lo mejor de Moro, los vi de Juan de la Cosa, de Cobradores del Fra y de Mineros. Recuerdo los Cobradores del Fra en mitad del paseo antiguo. Y recuerdo que yo estaba también por allí vestido y me subía a mi padre al escenario, ellos cantaban. Sí recuerdo así de Minero, un año. Los recuerdo también de Drácula. Hombre, estaba Machista Cateto reformado, era todo cachondeo y entonces gente muy buena que llevábamos, todos graciosos, porque las cosas son como son. Estribillos de los Serenos, yo creo que el estribillo de los Serenos yo creo que lo tararearían la gente. Toda la gente le decía algo de sereno, sereno, y la gente lo tarareaba. Es que lo tarareaban en Loja.
nos lo van a tararear en el pueblo. Es algo que se queda y se queda. Madre mía. Pero la de los bordillos, la de los bordillos es una letra que sí, esa era de los viejos. ¿Quién ha pintado los bordillos? De amarillo y colorado. ¿Quién ha pintado los bordillos que mi pueblo ha estropeado? ¿Quién ha pintado los bordillos en amarillo y en colorado? Tienes el gusto perdido, que haya sido, ¿quién puede ser? Si esto es Andalucía, el verde y blanco es el que le viene bien. Andalucía eres tú, y aunque quiero mucho a España, primero soy andaluz. Y si eso tú no lo ves, el color de nuestra bandera también es el cordobés. No me arrepiento de decirte lo que siento, y aunque quiero yo a mi Andalucía como la marea que me dio el aliento. Y era las letras, verdad, que te llenaban, porque eran letras sencillas, pero o sea, eran sencillas de hacer y sencillas de entender. Entonces eso la gente lo captaba pronto y era bonito, muy bonito. Cuando muchas veces que vinieron los ensayos... Ahí va mi gorda. Ahí va mi gorda. Moviendo el culo. Se ha puesto de moda y la gorda de aquí para allá, desgastando suelas de alpargata, pero el culo no lo perderá. En mi casa yo tengo una gorda, me casé y la tengo que aguantar. La gorda es como la lotería, yo tengo el gordo de Navidad. Del patrimonio cultural de Benamejí, en concreto de la Semana Santa, uno de los hechos diferenciadores más potentes de nuestro pueblo es su riqueza musical. A día de hoy ya no tanto por cantidad, pero sí por calidad, pero en su momento ha llegado a haber en Benamejí pues unas 5 o 6 bandas de cornetas y tambores. Recuerdo nombres como la Verónica, el Cristo, la Legión, los Romanos o la Santa Cruz, que nos ha precedido anteriormente a nosotros. Si nos volvemos atrás a una época, y de ahí viene todo, Benamejí, si tiene algo de Semana Santa de tradición y siempre había un fervor, ha sido por la música. Aquí es que gustaba mucho las bandas de cornetas y tambores, aquí ha sido lo que ha primado. Incluso yo me diría más que los pasos, porque la gente salía más a escuchar las bandas que a ver cómo iban los tronos muchas veces. Me acuerdo de las 3 bandas que había aquí, más importantes, que era San Juan, Verónica y el Cristo. Después salieron otras más, como los Romanos, en plan infantil. Los Romanos, desde además, por antigüedad, son los más antiguos. Y después salieron también otras, otro tiempo, como la Legión, y últimamente pues la Santa Cruz. Y digo, Miguel, vamos a sacar la cruz nosotros. Y fuimos, le dimos a don Paulino que sigue. Y entonces fue cuando montamos la banda de legionarios. Y luego ya después hicimos una agrupación musical, porque a mí me gustaba mucho meter las trompetas, porque aquí el que metió las trompetas en Benamejí fuimos nosotros. Y a raíz de ahí se fundó la Asociación Musical de Subelarto, que le pusimos, desde el 82 al 96. Yo lo que tengo de recuerdo es de la gente como El Gallo, como Juanito León, y de que había mucho pique. Yo me acuerdo que había bastante pique. Regalito, que tocaba la caca con un conejo. Los gallos en el Cristo, el gallo Pedro en el Cristo, su hermano Manuel en el San Juan, que eran rivales, se podía decir.
Regalito de Caero y Antonio Ríos en la Verónica, sí, el Pion en el San Juan con los panaderos, mucha más gente. Hay gente muchísimo más mayor, con Castaño. Bandas de cornetas y tambores, siempre ha habido aquí unas bandas muy buenas. Aquí tenemos uno de los, para mí de niño, este hombre que tengo a mi vera ha sido el que mejor ha floreado la corneta. No tenía demasiada fuerza, pero tenía una melodía exquisita. Como la mayoría de los que salíamos en las bandas, o los que empezaron a salir en las bandas, habían hecho la mili en las bandas, en la sección de bandas, pues más que todo eran marchas de tipo que sí como parecía como militar, ¿no? Nosotros no entendíamos de nada y ahora ya pues cuando vino la salud aquí a tocar, pues entre el Noni y Jero, que son los primeros que estuvieron hablando, fueron a hablar. Se me ha olvidado. Y es verdad que la familia, al fin y al cabo la familia de que nosotros somos los que empezamos esto. Y entonces decidimos, vamos a intentarlo y fue con Manuel Roldán, porque hasta más ese pique que hubo entre Surpresa y nosotros fue muy bueno porque ellos tenían otro director, ya todos los niños van sabiendo notas y solfear, ya todo va cambiando. Eso era el apoteosis ya, el colofón de los 3 días, de jueves, viernes, sábado y llegaba el domingo, eso era el colofón, la diana. Tiene mucho mérito porque las bandas salían a tocar diana en la madrugada del sábado para el domingo y el domingo salían el domingo a tocar el domingo a resucitado. Que la diana de Benamí es muy particular, es una fiesta. Además nosotros la tocábamos bien, porque gracias a Dios teníamos buena gente y se tocaba muy bien. Y arrastrábamos a muchísima gente con nosotros. Cuando empezábamos a tocar a las 5 de la mañana o 5 y media, todo el mundo a quien iba a tocar te abría las puertas a la hora que fuera y gusta mucho porque la gente pues, lo disfruta mucho y eso es una tradición de toda la vida, hombre. se nos iban agolpando la gente y cuando eran las 9 de la mañana teníamos pues, 200 personas con nosotros. Las puertas se nos abrían de las calles, nos daban magdalenas, nos daban aguardiente, nos daban, en fin, de todo. Eso era apoteósico, las dianas eran apoteósicas. Es una señal nuestra que esperamos que no se pierda. Si yo me siento orgulloso de algo y de que me he puesto muy cabezón, es de haber sacado el disco Eterno. Yo para mí, el poder decirle a su niño, mira, este es Eterno y estas son marchas nuestras, que no es de ninguna otra banda, y nos han escrito compositores a momentos de la Semana Santa de Benamí o a momentos que hemos vivido nosotros cuando hemos estado acompañando a una imagen. Como pueden ser Eterno, como bien se llama el disco, Soledad en tu gloria, Santa Cruz, El despertar, Regnum Dei o Rey, Padre y Señor Nazareno. Y creo que es importante poner en valor ese patrimonio que la agrupación musical a Santa Cruz pues, le ha dejado a Benamejí. A día de hoy la Escuela de Música nutre a la agrupación musical. Como todos sabéis, después del COVID pues, las cosas se complicaron
Y gracias a la escuela de música pues han salido pequeños y pequeñas con 7, 8, 9 años que están siendo componentes de la banda. Si miro atrás, me voy a acordar del primero que me acuerdo, es del Noni, que empezó el proyecto. El Púa, esa anécdota de el Viernes Santo, último que ya tocamos con las camisas amarillas, llorando. Al Púa siempre lo recordamos cada jueves. La familia, de hecho, se siguen viniendo, se acercan por el local y la verdad que, como yo digo, somos una familia. Pues al primero que tengo que nombrar, y es por el que a día de hoy estoy aquí, es a mi padre, a Juan Manuel, aunque él no haya sido músico. Fue el que desde pequeño yo lo he visto en la cofradía y cuando empezó con la banda, pues fue el con el que yo venía siempre y a día de hoy sigo aquí. Y una de las personas que creó la agrupación, que a día de hoy tampoco está, pero que siempre está en contacto, es Jerónimo Sánchez, el Noni. Fue de las primeras personas con las que yo toqué el tambor y a día de hoy ya nombraría a compañeros, a Liso, a Francisco Ávila, a Juan Martín, a Curro y a Alberto Benítez, que a día de hoy sucedo en el cargo que ha tenido durante tantos años aquí en la agrupación y es un referente y un espejo en el que mirarme. Joseillo Fuentes, Los Gallos, Coneo o Juanito León fueron personas que quedaron para siempre inmortalizadas en la historia de nuestra Semana Santa. Lo mismo que ningún benamejicense puede sacar de su corazón aquellos sones de los romanos, del Cristo, de San Juan o de la Verónica. Fue una etapa única que sin duda está guardada y escrita con letras de oro en este libro que cada día escribimos los benamejicenses. Hoy ha sido la agrupación musical de la Santa Cruz la que recoge el testigo de un legado semanasantero único. El Grupo Alama de Benamejí nos ha invitado a hacer un viaje por todos los sones de nuestra región y a la vez ha sido un altavoz en todos los sitios de España y parte del extranjero para llevar la esencia de nuestra cultura. El Grupo Alama surge a partir de unos miembros que existían, bueno, que ya estaban en el grupo antiguo Coro y Danza de Benamejí. Al cabo de unos cuantos de años se ramifica, uno tira por un lado y otro tira para otro y tenemos el Grupo Marquesa y el Grupo Alama de Benamejí. En el año 64 se juntaron, empezaron a moverse ahí a ver si se juntaban y en el 86, en el 1986 se formó como asociación, en el 85-86 se formó como asociación. Que había estaban los directores que yo lo recuerdo que decía Luis Martín, que ha sido el director más renombrado del Grupo Alama, Manuel Regalito y su mujer Manoli eran los directores antiguos del Alama. Después Luis Martín lo recogió, el testigo, y yo recuerdo con Luis Martín haber aprendido en el amasar del trigo las jotillas saturneras, las jotillas pozo blanco cuando yo era niño. Las peteneras. Las peteneras, exactamente. Ahí es donde el Grupo Alama nace con esa intención, porque había mucha ganas de folclore, muchísimas ganas. Y había muchos gente, niños. Y había muchísimos niños. Muchos niños había apuntado, aprendiendo con mucha inquietud de aprender a bailar. Te enseñaban algo diferente. A bailar, a tocar castañuela, a tocar un laúd, a tocar una guitarra. Todo el mundo se quería apuntar. Y era punto de encuentro de nosotros. Que hacer varios grupos. El Grupo Alama ha tenido el infantil, el juvenil, el folclore ha tenido mucho que ver en la educación de aquellos años. Es verdad. Sí. Qué época. Más bonita.
Pues yo recuerdo de cuando estaba Luis Martín de director y queríamos aprender un baile, pues nosotros lo que hacíamos era localizar el sitio donde era oriundo el baile y a localizar a las personas que lo bailaban y aprenderlo in situ. Íbamos al pueblo, íbamos al sitio donde estaba y se aprendía in situ. Y nos traíamos la música, nos traíamos el aprendizaje de la guitarra, nos traíamos el baile, siempre era en el sitio. Nosotros creemos que aunque sea muy diferente en según qué danza, esa es la riqueza del folclore andaluz. Y creo que somos parte de ese folclore, o sea, como somos parte de Andalucía, somos parte de ese folclore. Por tanto, tenemos que suministrarnos. Igual que estamos en Córdoba y nosotros bailamos creo que casi todos los bailes de Córdoba que hay en Córdoba. Fandango de Huelva, el Sevilla tenemos la sevillana, el ole de la curra también, así que de todas las provincias tenemos. Y de Córdoba pues está el Vito, las soleares, las peteneras, que eso son cosas maravillas, goyescas, que tenemos de Córdoba capital. De todas las provincias de Andalucía y de Málaga, aparte de sus malagueñas y algunos bailes, pues tenemos los verdiales, que también se aprendieron y, como hemos dicho antes, se trajeron en el 94 gracias al grupo Alama de Benamejí, fusionados con el grupo Azahar de Villanueva de Algaida. Pues el grupo Alama muestra en su esencia lo que es el Andalucía, por completo. Los va asumiendo, los bailes catetos, pues teníamos el traje popular de Lucena, que es el de la falda a rayas, sí, y la camisa azul, por ejemplo. Los trajes blancos, que es los que conservamos mejor, los que se han modificado con el tiempo y los que seguimos bailando con ellos. Y siguen teniendo magia. Ponerte un vestido blanco era transformarte en la persona más divina del mundo. Antes salir a ensayar, pues era lo más maravilloso que te podía pasar. Sí, un viernes sí. No tenía otra cosa que fuese más alucinante que eso. Y ahora hay montones de alternativas que resulta un rollo tenerse que ir a ensayar porque se divierten de otra manera, se están acostumbrando a otras cosas y queda un poquito triste, pero la verdad es que actualmente la vida está funcionando así. En aquella época, como no existían los móviles, como no teníamos nada de eso, ¿qué pasaba? Pues decía el grupo Lava, vamos a ir a Portugal. Eso era. Mira, aquello era, y a la luna. Aquello era una cosa del otro mundo. A un niño le dice que va a ir a bailar a Tomelloso y te dicen, ¿qué dices? Porque estamos tan hechos a que el mundo se nos ha metido en una cajita chiquita y encima que todo está al alcance de la mano, lo que antes no teníamos. Pues nosotros, gracias a esos intercambios, hemos podido visitar Murcia, Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Teruel, y fuera de España, Portugal, Italia, Francia. Une bastante, el folclore une mucho, tenemos amigos en todos lados. Sí. Los festivales siguen existiendo, cada vez menos, pero siguen existiendo. Ellos vienen aquí y nosotros vamos allí. Pues decir que el grupo Lama estamos bailando en el grupo de Algaida, donde José Luna es director, lleva muchísimos años, nos hemos fusionado y seguimos para adelante. Se nombra el grupo Azahar como del grupo Alama. El grupo Alama de Benamejí. Eso que parte de las mujeres del grupo Alama que seguimos también somos el cuerpo de baile de la duquesa de Benamejí, de Entre Bambalinas.
El Grupo Alhama, pues, es pasión, ¿no? Todo el mundo que participa, pues tiene su mérito o su gran mérito. Pero la verdad que yo, el folclore andaluz me gusta todo. Lo que sea desde Peñaperro para abajo, no tengo desperdicio. Yo de Marisa, De Marisa. de mi amiga Marisa. Así es. De Rosy también. Rosy era el alma del grupo. Esas cosas así son gente que no se olvidan nunca. Yo creo que lo que he dicho antes, partimos de que hay mucha gente que ha hecho cosas aún sin bailar, como por ejemplo Blas, estuvo de presidente, fue presidente y luchó en su momento. Mira que luchó. Pues su mamá estuvo en el AMPA, por ejemplo, que fue presidente del AMPA, pero estaba cuando ellas estuvieron también en ese momento, ¿no? Después una presidenta que tuvimos es Frasquita Ruz, Frasquita. que es una persona maravillosa, que ha hecho que hizo una labor callado ahí, pero ahí estaba siempre. María Jesús Ramírez, de la Yayi también, de Tere Artacho, de María del Mar Arjona, Ana Torres, Juan Antonio Garito, Araceli, su hermana, Dolores Lara, que cantó, Gracia Jesús Ramírez, que cantó en los últimos años, aquí la compañera que también canta ahora, Maricruz, Ciclo Martí, tenemos a Carmen Fuentes, a Juan Carlos La Bichuela, Chaparro, la Orellana, la Orellana, Rosa Ordóñez, que ha pasado casi todo Benamejí, casi todo Benamejí. Y si miramos tu cara, Virgen de Gracia. Pues tenemos bandurria, laudes, guitarra, las castañuelas también, y el violín que lo usamos para verdial. Verdial. Juanita Castaño es la voz de la Lama. Así es. Esa voz profunda. Con es la un voz. sello propio que creo que no tenemos. No es que estoy diciendo que sea la mejor voz, No. ni que sea la más potente, no. Estamos diciendo que es una voz única. Era nuestra voz. Y era nuestra voz. Nos Era la voz de la representaba Lama. esa voz. Así es. Sí. Bueno, pues los cantores de Gracia forman parte del patrimonio musical que tiene Benamejí. Sus letras forman parte del recuerdo de todos. Y ellos en ocasiones nos han acompañado con sus letras en los festivales de folclore que hemos realizado aquí en Benamejí. La diosa llamada, cuando sale de tu ermita, todo tu pueblo te aclama y te hacen tu ofrenda por ser la diosa llamada. Por ser la diosa llamada, la Rosario clave. Es imposible que haya en Benamejí un solo corazón que no se emocione todavía a día de hoy con esos sones de los cantores de Gracia que iluminaban esa romería eterna que para siempre estarán en nuestros corazones. Los cantores de Gracia surgen a través de haber estado con la chirigota, porque empezamos con una chirigota y de la chirigota pues salimos 4 amigos, pues nos juntábamos, pues, vamos a empezar con una sevillanita, esto, lo otro, venga, vale. El cante más o menos lo repartía yo, aparte de también haber escrito de la cinta un par de sevillanas, luego Juan Antonio también escribió otras pocas, y el amigo Cristóbal Chacón, que en paz descanse, que también escribió varias. Benamejí ya se ve, por devoto y por cristiano, que es el himno del pueblo, porque esa la canta todo el pueblo. Esa sevillana, pues dirá a cantarla y todo el mundo, guapa, se la sabe. guapa, guapa. Benamejí, la que todo el mundo quiere y que quiere ver feliz. Guapa, que es la más guapa del mundo, díselo, díselo. Guapa, guapa, díselo con amor. Pues hay un repertorio bonito.
Él le sacó una a su niño con 2 añitos que tenía. Solo tiene 2 añitos. Se titula eso. Solo tiene 2 añitos. Ven a Mejilla se ve. Ven a Mejilla se ve. Los cantores de Gracia tienen la suerte. Los cantores de Gracia están contentos. Están contentos. Están contentos. Los cantores de Gracia están contentos por la fe y el amor que llevan dentro. Que llevan dentro. Porque te brilla Gracia en la cara. Porque eres así. Por eso y por otras cosas te tenemos que decir. De muerte. Eso era desde el día 10 hasta el día 14. Eso de muerte. Mayormente, casi siempre, el día 12 actuábamos en la caseta. Este día tan hermoso, bueno, que en el año solo hay uno, en el año solo hay uno, ya todo nos parece poco. Cuando llega ese día tan hermoso, cuando llega ese día tan hermoso, en el año solo hay uno, ya todo nos parece poco, ya todo nos parece poco, es el 12 de septiembre. El día 13 cantábamos en el balcón, el día 15 también. entrada a la Virgen, la entrada a la Virgen, la entrada y la siempre. salida de la Virgen le cantábamos en el balcón de Antonio el Borracho. La primera misa de Romero que se cantó aquí, También la cantamos la nosotros. empezamos nosotros, con Cristóbal Chacón, que para descanse también. Cristóbal Chacón, si él no está con nosotros, pues a lo mejor nosotros no hubiéramos hecho grupo ni nada de eso, porque es él que nos lanzaba a nosotros. Sí, él nos decía, venga, esta canción. Es el que se ponía y... Cantó 2 veces con nosotros nada más. Cantó 2 veces. En una actuación y en la misa de Romero. Y entonces, Pero cantábamos la misa de Romero y la de aquí. Pero él no quería cantar, a él lo que pasa es que él quería componer, pero era un fenómeno. Era un cerebro. Él pasaba un colorín por ahí y estaba aquí mirando, y cuando yo decía, mira, ya tenía escrito no sé villana o un palo doble para la chiricota. Llevaba siempre un bolígrafo y una huilla. Eso era un máquina. de algo. Tuvimos 4 años de recorrido, no, 4 años no. Bueno. Pues yo le quito a eso, porque no fueron 4 años. Porque para mí eso ha sido... Pero no se ha acabado todavía. Una eternidad. Nosotros era llegar a ducharnos, guitarra a cuestas y a cantar en cualquier sitio que nos pillara. Con la borriquilla el camino es de Detrás de la burra, con Cecilio y con ellos, y todo el revoleo, entonces ahí disfrutaban mucho. Iban los cantores de Gracia, pero alrededor nuestro había un grupo que eso era de muerte. Cecilio, Diego, Juanita, alrededor de una burra con 2 herones que no había neveras ni había de nada. Ahí no había nevera. La verdad es que nos prestaron dinero para poder grabar la cinta, porque nosotros no teníamos dinero. Nosotros no teníamos dinero para grabar la cinta y nos prestaron. Y gracias, además que lo digo aquí, muchas gracias a toda la persona que nos prestó, que nos ayudó. Que a mí la muerte me da, que a mí la muerte me da, que un traje me tiré y ya sin querer se me va. Nos gustaría que nos recordaran como somos. Que mi padre me dejara, para que yo viviera a verla.
Y cuando nosotros vimos todo el montón de gente que había allí, digo, madre mía, digo, Cantando con nosotros. Digo, no quieren. La Virgen. Nuestra romería, No hay otra la bien de palabra, gracia, y por lo menos el disfrute de todo el que llega preguntando por los cantores de gracia. Bueno, el bandolero que canta en la serranía. Me avisaron para cantar serrana, me lo dio mi pariente Luna también. Y necesito la carne del amor mío. Parte imprescindible de la duquesa. La duquesa de Benamejí es un puzzle. Y te diría que el puzzle, el marco del puzzle y lo que une, lo que pega cada pieza es el teatro. Sin el teatro no habría puzzle, ¿vale? Posiblemente sin una de las actuaciones que se hagan, sí, hay duquesa, pero no sería la misma. Si el folclore desaparece de la duquesa tiende a desaparecer. No podríamos hacer otra cosa, porque estamos dando muestras completas de nosotros, estamos dando en la duquesa. Si no existe el folclore de la duquesa, ¿qué le mostramos a la gente que viene? ¿Teatro? Vale, pero si queremos mostrar a Benamejí, no estamos mostrándolo. Que con el trandeiro, que entonces los tuyos se van a matar. La duquesa de Benamejí es uno de los escaparates más grandes que tiene nuestro pueblo. Es ese espectáculo que le dice a las personas que nos visitan, venid, aquí estamos, aquí ponemos todo lo que somos como pueblo, todo lo que tenemos, toda nuestra cultura, ponemos nuestro arsenal y donde Benamejí se abre en canal para mostrarle al visitante lo que somos, lo que tenemos y nuestro rico legado cultural. El trabajo de recuperación y puesta en valor del folclore por el Marquesa de Benamejí tiene un valor incalculable, no solamente por recuperar el fandango abandonado, sino por insertar en su espectáculo pinceladas de nuestra cultura, con una gran belleza plástica. El inicio del Grupo Marquesa es en el año 1973, cuando todavía pertenece a Sección Femenina. Una vez que desaparece Sección Femenina, se constituye como asociación cultural. Esto puede ser en el año 1984. Y en ese momento ya se le da nombre al grupo como Grupo de Coro y Danza Marquesa de Benamejí. Para ti que poco valgo. La labor del grupo ha sido siempre la de recopilar, investigar y divulgar todo el patrimonio y todo el repertorio que a día de hoy tenemos. El fandango abandonado se recuperó en los inicios del grupo, pero en la actualidad, en los últimos años también hemos tratado de recuperar otras tantas cantos y poemas y otras danzas. Este trabajo en aquel momento lo hizo Baldomero y lo hace a través de un señor que vivía aquí en el pueblo, que le decían el ocho. El ocho porque decían que era más flamenco que un ocho. Es que era primero recuperarlo, luego intentar coordinarlo, porque también eran cosas de diferentes personas, a lo mejor una persona sabía el cante, otro sabía el baile, y luego cuando ya unificaba eso tú tenías que estructurarlo y ponerlo en valor. Yo digo que la Rosario son la flor de las mujeres. Yo digo que la... El fandango parece ser nuestro, puede venir de la costa, o parece que otros folcloristas dicen que todo lo contrario, que puede que fuera de aquí y que se expandiera hacia la costa. Ahí te estás dando cuenta de que como no se transmitía de una manera
tan directa como ahora y tan encorsetada. Claro, tú lo estás grabando, eso ya no da pie a interpretaciones, ni que por eso llegábamos a los matices que llegamos de que ese mismo esencia, ese mismo fandango tiene la misma estructura métrica que pueda ser el fandango de Lucena, y sin embargo no tiene nada que ver cuando ya se canta y se baila en Benamejí. ¿Por qué? Porque ya coge la idiosincrasia, la forma, las maneras. El amor al folclore me viene de mi mamá, que de manera natural he estado creciendo, he crecido con sus canciones y con sus letrillas populares que ella aprendió desde chiquita, desde las zambombas, los oleoles, el fandango abandolao, el sanganillo, que ella escuchaba desde chiquita en su casa. Fue importantísimo que encontráramos en la casa de la familia Villegas, se encontrara un arcón y que ellos amablemente nos lo cedieran y nos lo regalaron al grupo, porque nosotros vimos el potencial que eso tenía. Había cosas muy características, muy de influencia de la época, porque la ropa que apareció era toda de mediados del 19. Un sello de una de las faldas que tenemos pone Fábrica San Fernando 1830. Luego es señal de que en esa época ya había esa idea de engalanarse, del colorido. No es tampoco la idea que teníamos de que pensábamos que en los pueblos todo era mucho más oscuro. Pues recuerdo muchísimas personas y me dejaré muchas atrás, pero voy a empezar por Leonor Molí, Carmen Gallardo, Andrés Espejo, Cristóbal Cabello, Diego Pato, José Antonio, Antonio Castaño, Daniel de Torres, Juan el Sordillo y Bardomero. Pues nada, nos reunimos un día, Cristóbal y yo, en el bar que tiene mi hermano, el bar Sordillo, y ya a raíz de ahí dijimos, vamos a montar esto, y ya empezamos a trabajar y todo lo demás. Estaba Cristóbal, estaba Arito, estaba Manuel Crespo también, estaba el Capi, también el de Luna Oro. Y luego otras personas que están en el cielo y no están entre nosotros, pero que estarán siempre presentes. Puedo mencionar a Frasquito Tobalo, a Cecilio Castaño y a nuestro querido Cecilio Castaño Pato. Y a mi mamá, Gracia Gómez Gómez, la Morena. Pues yo recuerdo a Antonio, a Carmen la Cucharona también, a Asunción, y bueno, ahora pues a Carmen Carmona y Lorena, que han sido las que han tomado el relevo en el grupo. Cecilio también, un poquito, como voz también, como guitarra, pero también como voz. Desde el principio empezó a cantar Carmen. También cantaba Cristóbal algunas veces. Incluso cuando al principio alguna hermana de Carmen también, Rosarito también cantó alguna vez. Siempre Andrés, claro, es que Andrés Andrés y Leonor fueron los que iniciaron el grupo. Para el grupo, pues Cecilio lo era todo, era alegría, era algo especial, estaba ahí siempre con una sonrisa, te animaba a continuar, era voz, también cantaba, como no, su guitarra, su inolvidable guitarra, para nosotros eso ha sido fundamental. Y ha dejado una huella en nosotros que eso pues es imborrable. Gente como Gracia La Morela, Cecilio Castaño, padre e hijo, y Tobalo, entre otros muchos, han pasado a la historia por guardar y ser capaces de transmitir nuestro patrimonio inmaterial musical, garantizando con ello la supervivencia de nuestra seña de identidad. Hablar de Diego Pato, de Baldomero, de Leli o José Luna es hablar de nuestra historia, hablar de nuestra seña de identidad y también hablar de nuestro futuro. Ellos son personas que han llevado a la eternidad
este patrimonio inmaterial de Benamejí. Sobre todo yo diría que alegría y emoción. Yo creo que nuestras actuaciones emocionan, es algo que alegra a cualquiera. Yo diría que el color, ¿no? Nosotros, yo creo que tendemos, nos preocupa, a mí me ha preocupado siempre cómo funcionan los colores. Incluso, ella lo sabe, que nos ponemos ahí no, el rojo y el amarillo. Las cambiamos de sitio simplemente a lo mejor por el color, por cómo interactúan los colores o cómo pienso yo que pueden transmitir el propio color. Grupos que tiene Benamejí, si hablamos de Marquesa, por ejemplo, pues para mí es uno de los más importantes. Y la esencia que tiene el sonido tan característico que tiene de guitarra y laúd. La recuperación también que ha hecho el Grupo Marquesa de Benamejí de todo lo que es el folclore de la zona, del pueblo, con el fandango abandolado, con el zanganillo, y luego después de todos los bailes, ¿no?, de toda la zona de la subbética, eso es un tesoro. Y toda la puesta en valor que se ha hecho, ya no solo bailes, sino cuando se representan tradiciones, cuando se hacen escenografía, ¿no? Tiene una labor artística detrás, ya no solo de baile, sino todo lo que es escenografía, inmensa, ¿no? Tú lo escuchas y sabes que es el Grupo Marquesa, es tradición, el sonido del Grupo Marquesa. Además que es alegría Es alegría y es una seña de identidad de Benamejí. Han sido unos embajadores del pueblo increíbles, ¿no? Tanto aquí en Andalucía, España, fuera de España. Entonces, cuando va fuera, ¿no?, pues está enseñándole a otra gente pues esos bailes y esa alegría, ¿no?, de Andalucía. La actuación la veo muy bien, me encanta, pero pienso mucho también en lo que hay detrás de lo que se ve. El Grupo Marquesa desprende espectáculo. Y alegría, sobre todo. Y aparte del legado musical que ha dejado y de festivales, el nombre de Benamejí puesto a niveles que vaya, que hoy en día no sé yo hasta qué punto eso llegará a superarse algún día, ojalá se superara, vaya. La señora longaniza se quiere casar mañana con el señor Pedro Lomo, familia de la papada. La señora longaniza. Bueno, pues el grupo surge porque yo tenía un coro en el colegio, yo también había hecho estudios de música y el coro del colegio, lo de los niños, pues estaba gustando mucho, pero ya aquello acabó y la Casa de la Cultura, el centro de adultos, vaya, mejor dicho, me llamó a mí Gracia Crespo diciendo que me fuera con ella para enseñarle a las personas mayores que estaban allí estudiando, querían cantar el himno de Andalucía. Y entonces, pues nada, me convenció y me fui allí con ella y le estuve trabajando con ella en el Himno de Andalucía, pero bueno, es que allí personas tan mayores había que te cantaban unas canciones antiguas que a mí me encantaban, porque yo decía, mira estas canciones que estas mujeres cantan, madre mía. Yo, claro, no era del pueblo, casi estaba recién venida y a mí lo antiguo es que me ha gustado siempre mucho. Y bueno, de ahí arrancamos que unas cantaban una cosa, otras otra, y llegó la Navidad y íbamos a cantar villancicos para la Misa del Gallo. Y ahí, bueno, pues villancicos antiguos que eran preciosos y personas mayores que ya estarán muertas y todo, ya los pobres. Y de ahí arrancó el coro. Digamos que empezamos con el tema de los villancicos, ¿no? Al final fue lo primero que nos fue llegando, ¿no? Aquí lo que ocurre muchas veces es que cuando ya te rodeas de esta gente mayor y eso, pues en las reuniones sociales, ¿no?, cuando nos juntamos para tomar un café o para charlar, ¿no?,
pues de pronto alguna de ellas empieza a cantar una canción de su niñez, ¿no? Recuerda un trocito, luego otra persona sale con otro trocito, otro sigue, ¿no? Y al final se encadena y te están cantando pues un villancico, o te están cantando una canción de carnaval o un corro, ¿no? Entonces ahí son los momentos en los que tienes que tener muchas, o sea, como yo digo, ¿no? Las parabólicas, ¿no? Puestas, ¿no? Y oye, date cuenta de que está pasando algo, ¿no? Sacar el móvil, sacar la grabadora cuando eran cintas, ¿no? Grabar eso. Entonces, bueno, pues adaptamos lo que es la música, le metemos los instrumentos, la zambomba, pandereta, aro, botella, castañuelas, cascabeles, el almirez también. Son pues todos son instrumentos de percusión, ¿no? Menos lo que sería la bandurria y la guitarra, que le damos un poco el tono ese de Córdoba, ¿no? También el... Bendita de gracia de este pueblo, la patrona y guía, salve, salve, cantar a María. Aparte de los corros y el carnaval, existe también la salve de la Virgen. Esas son recuperadas de lo más antiguo. Esa es una de ellas, bueno, las dos. A mí en el tiempo que eran cassettes, que estaba ella chica, el tiempo cassette fui yo a casa de Matilde Espejo, Josefa Reyes, la hermana de los Reyes, y Carmen Arjona, que es la suegra de Derboy. Esa mujer era mayor, llevo tú los años que te estoy hablando. Entonces me enteré, no sé cómo, y entre las 3 señoras estas de casa en casa que fui, recuperé las 2 salves. Una de ellas es la que se cantaba a la Virgen de siempre, antes de este himno que tenemos. Ese salve se cantaba antes de la guerra y todo. Y si eran los coros del carnaval, sí. Luego aparte, eso sería una parte, ¿no? Las salves, y luego después por otro lado, los villancicos, que ya lo hemos comentado antes, ¿no? Al final, pues el cascabelillo, ¿no? Luego muchos villancicos que sí que se cantan por otros sitios, ¿no? El labrador, no sé, hay una villancica que contiene unas letras que las vas viendo por muchos sitios, pero en cada zona se canta de una manera diferente, ¿no? Entonces, pues aquí nosotros tenemos la Virgen va caminando en Naranjel, o tenemos la historia del labrador con huyendo del rey Herodes, o sea, pero sí, con un soniquete que no lo encuentro en otros sitios, ¿no? Entonces, por un lado eso de los villancicos, y luego por otro lado también el tema del carnaval, que bueno, hemos recuperado pues tanto juegos como el juego del porrón, ¿no? Que consistía en, la gente pues se tiraba en un porrón de cerámica de uno a otro, ¿no? A ver quién se le caía, ¿no? Entonces, bueno, era un juego que se hacía en carnaval, y luego el tema de la zambomba, ¿no? El tema de la zambomba al final pues eran unos cantes que se hacían aquí en el pueblo en cualquier reunión social, ¿no? Está asociada a la matanza, pero también se hacían en la época de Navidad y cuando la gente se juntaba, ¿no? Al final eran unas cancioncillas que se tiraban uno a otro, ¿no? O lo mismo era en plan de amor, que lo mismo se enfadaban y salían peleados, ¿no? Entonces era muy típico juntarse, ¿no? Y entretenerse pues con ese tipo de canciones, ¿no? Luego la zambomba pues tiene... cada persona te la canta de una manera, ¿no? En la zona de los cortijos del río Anzur pues había un estilo, ¿no? Aquí en la calle Lucena, que era donde se hacían más que todo, donde se hacían esas reuniones, pues tenía otro estilo diferente, ¿no? Y luego, pues como eso no está escrito, eso no tiene ninguna partitura ni nada, pues cada persona le da su entonación, le da su ritmo, ¿no? Al final es la zambomba, ¿no? La persona que está contando la zambomba es la que tiene que intentar adaptarse a la persona que lo va cantando, ¿no? Letras de zambomba. Y hay muchísimas letras de zambomba. Porque todas tienen una zambomba nueva y todas tienen otras que te cantan y el otro que te cantan. Y yo qué sé la de zambombas que habrá. Sí, y ahí se ha hecho el trabajo de recopilación de lo que son las letras. Y luego ya pues un poco también la puesta en valor pues con una escenografía, ¿no? Tanto para, se ha hecho cuando se han hecho aquí en Benamigel el son de la subbética, pues se ha aprovechado para hacer una representación, ¿no? Con nuestra mesa y bueno, con nuestro resoli, nuestras tortitas, ¿no? Y un poco representar cómo se hacía en aquella época eso, ¿no? Con historiadores, folcloristas de la zona lo he comentado y me dicen que normalmente en toda la comarca la zambomba la tocan los hombres. Sí. Y los que tocan la zambomba son los hombres. Pues en Benamejís eran las mujeres. De hecho conocimos también a un investigador de tradiciones, José Manuel Fraile, que publicó un libro, ¿no? de tradición oral y zambomba y destacaba el tema ese. Y aquí en Benamejís pues era bastante peculiar, ¿no? Por el tema de que la cantaban mujeres, ¿no? Las mujeres estaban allí
a su ancha, trabajando, y como trabajaban, pues pienso yo que les daba también esa, no sé, esa tranquilidad, ¿no? De decir, yo que también trabajo. Sí. ¿Y por qué no se podía ir en ningún sitio? Dice que las mujeres lo único que hacían era rezar y eso, porque ellas podían irse de noche y salir de noche y ponerse a tocar la zambomba. Las particularidades históricas de un municipio también se pueden ver a través de sus tradiciones, y esta curiosidad la tenemos en nuestra zambomba, la zambomba de Benamejí. Aparte de sus dotaciones musicales, tiene una peculiaridad, y es que se juntaba un grupo de mujeres donde la mujer en aquel contexto histórico tenía una vida social muy limitada. Se juntaba un grupo de mujeres para cantar esta tradición, coplillas que a muchos de los mozos de aquella época les hubiera gustado esquivar. Fueron mujeres que cantaron y bailaron cuando no se entendía de la misma manera que ahora mismo, que en los momentos que estamos viviendo hoy en día, y fueron admiradas por cómo lo hacían. Yo sí, yo me acuerdo, pequeñita íbamos, mi amiga y yo, una amiga que tengo yo en Madrid, y íbamos las dos, donde escuchábamos una zambomba, allí nos metíamos como una chica para dentro. Yo sí tocaba la zambomba porque iba a casa de una vecina. Cantar no sé, pero tocar la zambomba lo que quiera. ¿Con qué? Y las canciones, pues, se cantaban esas, otras. Había novios que salían hasta peleados, de tirarse uno a la otra. Se tiraban las cosas. Y se oían muchas cosas, íbamos al pezón, ¿no era? Por el agua, al perezón, y veníamos para abajo, todos cantando coplillas de esas, y yo como se me pegaba todo, pues todo se me pegaba y todo lo cantaba. Pero tocaste bien la pandereta, ¿no? Yo, sí, la pandereta, la pascua. Las canciones que cantamos, que decimos el carnaval, o estas cosas que se tiran, lo mismo se cantaba en la zambomba, que era, a lo mejor una muchacha, le gustaba a aquel muchacho, otra que había al lado, le estaba dando por saco porque también le gustaba, y tú veías que la miraba por aquello que te daba. Entonces, pues tú cantabas la que te fuera, la que te pareciera. Y tu cara de bizcocho fraquito, lo que me gusta. Pues mira, las que más trato hemos tenido siempre fueron Graciela Morena, Gracia Gómez, la suegra de Baldomero, ya todos los años que van esa mujer cantaba con nosotros, y eso la sentimos un montón. Luego Dolores Lara, que Dolores Lara también fue con nosotras un encanto, y luego últimamente Amparo Lara, Amparo que también con nosotros estaba buena. Ella disfrutaba, esa mujer disfrutaba con el coro y lo que le gustaba la música, por Dios, y ella colaboraba en todo. Fue importante porque gracias a mi mamá, el grupo de coro y danza Marquesa de Benamejí tiene a día de hoy ese repertorio de canciones y de tradiciones populares que ella recibió de su mamá. Es que ella aportó una cantidad de canciones, de melodías, porque como a ella le había gustado tanto, y además eso pues vivió, es que ella lo vivió, ella vivió esa época. Y su mamá, que es mi abuela, lo recibió de mi bisabuela. Lo mismo que yo ahora intento hacer con mi niña chiquita, le intento transmitir esas canciones y esas tradiciones de Benamejí. Por eso cantaban ellas que de la raíz del olivo nació mi madre serrana, y yo, como soy su hija, nací de la misma rama. Del olivo nació mi madre serrana. Ole, 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 nació mi madre serrana. Y yo como soy su hija, y yo como soy su hija, nací de la misma. A mi abuela, en el momento que le decían que en cualquier casa estaban cantando. Ellas se atrevían, cosas que en otros sitios a lo mejor no se estaban atreviendo todavía las mujeres, a pedir permiso en sus casas, a que una mujer mayor que se haga responsable, una mujer casada, simplemente con que fuera una mujer casada, ya podían irse con ella y ya se reunían en una casa que allí en la calle Lucena, como eran pleiterías, pues se ve que aquellos eran cuerpos de casa grandes, ponían las sillas que había en la casa y ponían
en un rincón se ponían con una zambomba y ahora, claro, como los mocitos también se enteraban, pues en la calle Lucena hay una zambomba, entonces los mocitos pasaban por allí. Yo, hombre, la Gracia la Morena, yo creo que era una voz muy peculiar, y muy identificable, ¿no? De hecho, todavía lo escucho en grabaciones, ¿no?, de nosotros, de que ahora últimamente hemos recuperado algunas cintas de VHS y demás, y a mí todavía se me pone el pelo de punta, ¿no?, cuando la escucho, y de hecho recuerdo de que cuando ya nos dejó, estuvimos una serie de años después, que era como si tú cantabas y como si la siguieras escuchando, ¿no?, allí al lado. Entonces, yo creo que es una de las voces más peculiares, ¿no? Y luego ya, hombre, ahora en estos últimos años, pues Rosario Montenegro, pues tiene una voz que vamos a los sitios y es que la gente se queda con la boca abierta, ¿no?, escuchándola. Os desea de corazón muy felices Navidades. Nuestra Navidad también son un grupo de mujeres que se reúnen en torno a una bonita amistad. Un grupo de mujeres que han sabido traer a nuestros días unas piezas musicales antiguas que sin duda nos han conectado con nuestra historia. Que estoy celoso. El villancico es, vamos, tradicional. Yo creo que es entrañable, yo creo que es una palabra que puede definir, ¿no?, lo que pueden sentir, porque están viendo personas mayores que además se están esforzando y encima está saliendo bien, está saliendo bonito. Entonces yo creo que por un lado algo entrañable y luego también yo creo que asombra, ¿no? Asombra porque es algo diferente. La ternura que desprenden esas mujeres y lo bonito que suena y lo familiar que suena y lo acogedor que suena. Yo, para mí, su activación para mí son dulzura, la gran calidad que tienen. Sí, la humanidad, ¿no? El pensar que están retomando también cosas como si fueran infantiles y ellas mismas lo saben transmitir y lo hacen con esa llaneza y con esa naturalidad. Lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos los villancicos de nuestra Navidad es las Navidades de siempre. Estas mujeres me encantan, estas mujeres, su forma de ser. Y tienen una persona ahí al frente que tengo que hacer alusión a ella porque es la Leli, que es una mujer que sabe lo que tiene entre manos y le echa mucho coraje y mucho tesón a ese grupo. Y su niña, Mariseli, tiene una bandurria que yo le digo que es la bandurria que habla, porque es que es una fenómena. Y esa viene de la escuela de Don Daniel también. Que todo este patrimonio haya llegado vivo hasta nuestros días es fruto de una sensibilidad artística especial. Colectivos culturales como Nuestra Navidad, agrupación del Grupo Marquesa de Benamejí o Los Auroros, entre otros muchos, han servido de salvaguardia de este rico patrimonio músico-oral de nuestros días. Es labor de todos contribuir a que esto se conserve, se mantenga y se difunda. ¿Por qué tenemos aquí tanto? Pues no lo sé, ¿no? La verdad es que es bastante curioso, no te lo encuentras en muchos pueblos. Es que es un patrimonio súper extenso. Pues eso se debe, primero, a que hay voluntad. El carácter participativo de Benamejí, evidentemente, el folclore no ha dado muestra durante años. Es verdad que es uno de nuestros valores, ¿no?, que tenemos ahí que seguir protegiendo. Y ¿cuánto han pasado de Benamejí por el Grupo Alhama o por el Grupo Marquesa? ¿Cuantísima gente ha pasado?
porque es que claro, bueno, se van por unas cosas, por otras, pero han pasado por el coro infinidad de mujeres. El carácter participativo que nos incita a untarnos, eso es así. Y eso crea afición. Quizá a lo mejor pues, ha sido también un efecto, bueno, pues están haciendo unas personas una cosa, yo también, ¿no? Al final es como un círculo, ¿no? Segundo, estamos en una situación geográfica donde tenemos varios privilegios. Nuestra situación geográfica tendrá que ver. Por ser un sitio de un cruce de camino, seguro, también por la peculiaridad de su gente, de la capacidad de la función lúdica afectiva también que es muy característica de Benamejí. Además, no solo que la tengan como nosotros hemos estado hablando de folclore, de algo antiguo, algo que está ahí, sino algo que se ha seguido trabajando y no hemos consentido que se pierda, ¿no? Luego, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más que solo sea que es un pueblo pequeño. El pelillo, el que te levantes el culo de la silla y tú, eso es. Y trabajos como este hacen sin duda honores a ese legado cultural único que tenemos en Benamejí y nos aseguramos de su protección para que pase de generación en generación y no muera nunca. Hemos tenido siempre la suerte esa de que ha habido generaciones, porque al final los grupos van por generaciones. Pero no está garantizada. Que a lo mejor empiezan a decir que me quiero quitar. Porque... La gente, lo peor que le puede pasar a un pueblo es que pierda sus raíces. Si tú quitas patrimonio cultural, estás quitando cultura tuya. Entonces, claro, no sé, lo veo, perder ese patrimonio es perder parte de un sello personal de pueblo. Nuestras señas de identidad son aquello que nos hace únicos, aquello que nos devuelven a nuestro origen, que nos definen como pueblo y que definen nuestros valores. Esas señas de identidad que tenemos la obligación de proteger y preservar para siempre para las generaciones futuras. Que el patrimonio que tenemos sería, vaya, eso sería un horror que se perdiera. Tendríamos que poner todo lo que de nuestra parte, unos de una manera y otros de otro, para que esto siga. La mejor apuesta que se tiene que hacer es la cultura, porque la cultura lleva implícita la raíz de un pueblo. Y quizás también puede ayudar mucho a que cuando lo veamos, porque este tipo de proyectos es una lucha más para evitar que se pierda algo tan importante como la cultura que tenemos. Yo creo que esto cuando vea la luz, cuando lo vean las familias, lo escuchen, creo que se puede remover el alma, la conciencia y puede hacer pensar y quizás cambiar un poquito la mente y volver a coger el camino que nunca debimos de dejar. Ahí está. Una diana floreada, una aurora al amanecer, una zambomba, un fandango abandonado. Son mucho más que una manifestación cultural. Detrás de esta música de raíz está un pedacito de nuestra historia, el benamejismo auténtico, que ha llegado vivo hasta nuestros días gracias a la labor de hombres y mujeres que enriquecen nuestro tejido cultural. Que es importantísimo que se mantenga en el tiempo. Y seguir haciendo cosas, ¿no? Seguir protegiendo esas tradiciones y... Tiene que haber gente detrás que empuje, tienes que acarrear, implicar a la gente nueva para que aquello continúe. Lo que hace falta es gente también que siga comprometida por la cultura. Yo creo que en el grupo también todos los que hemos estado lo hemos vivido siempre así, como que estábamos haciendo algo profundo, ¿no? Al final, pues, el folclore es la historia, ¿no? de un pueblo, ¿no? Es una forma de vida. Que no solo estábamos cantando y bailando porque nos gustara, que nos gustaba a todos, pero que teníamos siempre nosotros ese pensamiento, esa idea clara de que lo que estamos transmitiendo es algo que ni tan siquiera es nuestro, que es que lo hemos recibido y que de la misma manera lo tenemos que ir transmitiendo. Yo creo que es grandioso. Sí, vaya. Es inmenso y no nos damos cuenta. Y que tenemos que entregárselo a las nuevas generaciones para que sepan que eso está ahí y seguirá estando si ellos quieren. Esto es oro. Aquí lo que hay es oro. El que está en el folclore sabe lo que es. Sabe y lo entenderá. Sí. Es que para mí es música y en lo que es patrimonio cultural y todo esto es digno de admirar, Es un pueblo que la esencia de aquí es una esencia
a que se respira Andalucía por los cuatro costados. Joder, la vida, hemos nacido aquí y esperemos morir aquí también. Todo, para mí todo. Vivimos en un pueblo único, pero evidentemente no podemos relajarnos. Tenemos que seguir sembrando. Este trabajo constituye un punto y seguido. Debe constituir una motivación para que entendamos el gran tesoro que tenemos y la responsabilidad que tenemos para transmitirlo y conservarlo a las generaciones futuras. Benamehí tiene una seña de identidad con la música muy importante y eso no se debe de perder nunca. Este paisaje sonoro pone en valor la conservación y el mantenimiento y la difusión de nuestro patrimonio inmaterial musical de Benamehí, así como la labor de hombres y mujeres que engrandecen a diario con su labor nuestro tejido cultural, con el propósito de dar continuidad a este legado que ha pasado de padre a hijo, de generación en generación. No solamente enseñaron letras y música, sino el amor a estas tradiciones. Espérate, porque estamos aquí ya. ¿Y si ¿no estamos para atrás? ¿Estamos bien? Se para el tiempo. Se para el tiempo. En la mañana el tiempo... Y yo... es que yo no sé... Hombre, su curro también hay que valorarlo, porque ha dado mucho aquí en el pueblo. El arte jamás, yo por lo menos lo entiendo así, nunca ha sido perfecto. El arte perfecto es que no es ni arte. Que nos ponemos ahí no, el rojo y el amarillo. Las cambiamos de sitio simplemente a lo mejor por el color. Día de carnaval querían entrar una banda de muchachos a las bombas. ¿Y qué hicieron? Cerraron la puerta y todos se quedaron dentro. Nosotros, yo decía, ay, ya está solo. Era la luna quedaba en blanco y me ha durado. El rey metía cuando yo iba a mi casa, carnaval que me dieron. De moritas vamos disfrazados. Dice, ¿dónde habéis sacado esa mura tan grande y tan hermosa? A ver, tú tienes cojones de apretarlo, es que no, aquello de la clavija, aquello no había manera de... Suéltate del traje. Y si no te sueltas del traje, no te enseñan a hablar nunca. Venga. Y para finalizar, ¡viva el folclore de Benamehí! Benamehí es que increíble.